La mujer descubrió con horror que en el maletero de su marido había un móvil que ella nunca había visto. Al encender el teléfono, la mujer se tapó la boca incrédula. El fondo de pantalla no era otro que Jeong, la hija de su amiga. Seung-woo miró a Jeong sentada no muy lejos. Era joven, bonita, y además una verdadera heredera adinerada. ¿Cómo podría ser la amante de un hombre mayor? Seung-woo no podía creerlo. Entonces, abrió la galería del móvil. Para su sorpresa, en la galería no solo había fotos íntimas de su marido y Jeong, sino también fotografías de su mejor amiga junto a la pareja infiel. La mujer se enteró por casualidad que la madre del compañero de clase de su hijo era nada menos que la nueva secretaria de su marido. La secretaria se pasó el cabello con confianza, y Seung-woo recordó de repente que el cabello de la secretaria era idéntico al mechón que encontró en la bufanda de su marido. Esa noche, su marido, que salía del trabajo a las 5, no regresó a casa hasta las 7:30. Seung-woo le pidió a su hijo que subiera primero, y le preguntó a su marido de forma casual. 출장도 같이 갔어? Llegar al lugar de la fiesta, su marido le advirtió a Seung-woo a propósito. 동물회장님한테 실수하면 안 돼. Siendo Seung-woo la subdirectora del hospital, su marido sabía perfectamente que ella era más capaz que él, pero aún así dijo esas palabras. 왜 이렇게 얼었어? El hombre se quedó paralizado por un momento, y explicó que tenía demasiadas ganas de tener éxito, y mucho miedo a cometer errores. Después de tantos años de matrimonio, nunca le había dado dinero para los gastos del hogar. 그랬어? 어떻게든 이번 프로젝트 성공시켜서 너 고생시킨 거 한 방에 갚아주고 싶다, 진짜. Luego, el hombre se acercó tembloroso al presidente. Después de presentarse ante él, el presidente lo ignoró por completo, siguiendo bebiendo con sus amigos. El hombre se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Seung-woo no pudo soportarlo más, y se acercó a la pareja del presidente. La esposa del presidente se alegró mucho al ver a Seung-woo, y la presentó de inmediato ante su marido. El presidente ya había oído hablar de Seung-woo. Después de escuchar la introducción clara y detallada de Seung-woo, el presidente prometió de inmediato que invertiría si el proyecto era bueno. Sin embargo, mientras la esposa del presidente le mostraba la exposición a Seung-woo, ella descubrió que el vino tinto servido en la fiesta era exactamente el mismo que el que su marido había llevado a casa. Junto con la actitud nerviosa de su marido esa noche, Seung-woo no pudo evitar sospechar. La otra mujer de su marido tenía necesariamente alguna relación con la familia del presidente. La esposa del presidente aceptó la invitación sin dudarlo. Para descubrir quién era la amante de su marido, Seung-woo decidió invitar a todos los sospechosos a la fiesta de cumpleaños que organizaría especialmente para su marido. La mujer estaba siguiendo a su marido, cuando de repente, una mujer víctima de maltrato conyugal salió corriendo a pedirle ayuda. Las manos. Al ver que el coche de él ya se marchaba, Seung-woo renunció a bajar a ayudar a la joven, y arrancó inmediatamente para seguirlo. Estaba decidida a descubrir la verdadera cara de su marido ese día. Porque, aunque él salía del trabajo puntualmente a las 5 cada tarde, siempre le decía que terminaba a las 7. No fue hasta el día anterior, cuando se encontró casualmente con la secretaria de su marido, que se enteró de la mentira. ¿A quién iría a ver su marido esas 2 horas extra cada día? ¿Por qué ocultárselo a su esposa? E incluso comprar un gran ramo de flores y una tarta? Sin darse cuenta, Seung-woo se distrajo un instante, y casi sufrió un accidente de tráfico. Cuando vio que el coche de su marido estaba a punto de desaparecer de su vista, ignoró los riesgos, y cruzó la calle en sentido contrario para seguirlo. Durante todo el trayecto, estaba tan nerviosa que casi se clavaba las uñas en las palmas. Sin embargo, al llegar a una curva, Seung-woo frenó de repente. Reconocía perfectamente ese lugar. Un momento después, también entró en el edificio. Apenas cruzó la puerta vio la tarta que su marido había comprado. Resultaba que era para las cuidadoras del centro. Entonces se acercó para hablar con su marido y su suegra. 어머니, 얘는 너 온다는 얘기 안 하던데. 어쩐 일이야? 찾아뵌 지 오래된 것 같아서요. La suegra le dijo que no se preocupara, que no hacía falta que viniera si estaba muy ocupada. Seung-woo se sentía culpable por ocultar el verdadero motivo de su visita. 병에 꽂아올게요. Sin embargo, su marido salió tras ella. Le dio las gracias por haber ido a ver a su madre, diciendo que ella se había puesto muy feliz ese día. Seung-woo se sentía profundamente apenada. No sabía que su suegra estaba tan gravemente enferma. 바쁜데. Escuchar las palabras de su marido, a Seung-woo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensó que se había equivocado al desconfiar de él. Esas 2 horas que sacaba cada tarde eran para cuidar a su madre enferma. Había creído sin razón que él tenía otra mujer. Su marido la rodeó tiernamente con sus brazos, pidiéndole que
거의 매일. Pero en ese instante, Seung-woo se quedó paralizada. No podía creerlo. El hombre con el que había compartido 15 años de vida, que acababa de consolarla con ternura, le había estado mintiendo hasta hace un momento. Ahora estaba totalmente convencida de que él ocultaba algo terrible. De camino a casa, cada uno conducía su propio vehículo. Seung-woo repasaba mentalmente dónde se había equivocado. Su marido había comprado la tarta y las flores, y luego se había dado cuenta de que ella lo estaba siguiendo. Lo que no sabía ella era que, antes de salir a seguirlo, había dejado a su hijo al cuidado de su mejor amiga por primera vez. En ese momento, la amiga de Seung-woo estaba de pie junto a la ventana, mirando los coches de Seung-woo y su marido. Después, levantó la vista hacia su dormitorio con los ojos llenos de lágrimas. La mujer descubrió sin querer que el color del pelo de su mejor amiga era idéntico al del mechón que había hallado en la bufanda de su marido. Curiosa, le preguntó al respecto. ¿Acaso estaban realmente juntos? Mientras acompañaba a Seung-woo hasta la puerta, Seon-jong no paraba de llamarla hermana. Sin embargo, Seung-woo no quería volver a mirarla ni una vez más. La pareja, que ocultaba secretos malintencionados, también notó que Seung-woo se comportaba rara. Al llegar a casa, Seung-woo quiso revisar el móvil de su marido, pero, apenas lo cogió, su marido entró por la puerta, esperó hasta que él se metió a bañar, y por fin tuvo la oportunidad de tomar su teléfono. Para su sorpresa, el móvil no tenía contraseña, y además, en la galería solo había fotos de ella y su hijo. Justo cuando sentía que algo no encajaba, pero no lograba encontrar ninguna prueba, recibió un mensaje de repente. El contenido del texto era muy ambiguo y cariñoso. Espero volver a ver al director Lee Tae-woo en una noche hermosa. Poco después, Seung-woo se dirigió a la dirección que aparecía en el mensaje. Resultó ser una falsa alarma, ya que el remitente del texto no era otra cosa que un restaurante. Por fin pudo respirar aliviada. Al día siguiente, le contó todas sus dudas a su compañera más cercana. No solo había hallado un mechón de pelo de otra mujer en la bufanda de su marido, sino que también se había enterado por la secretaria de él, que salía del trabajo a las 5 de la tarde, aunque siempre le decía que terminaba a las 7. Seung-woo sospechaba que su marido le había dejado el móvil a propósito, más bien para ocultarle algo. Sin embargo, su compañera pensaba que era por falta de descanso estos días y que estaba demasiado nerviosa sin razón. Por supuesto, Seung-woo también deseaba ser ella quien imaginaba cosas, pero una frase de su mejor amiga le quitó toda concentración para trabajar durante la tarde. Durante las horas siguientes, no escuchó nada de lo que sus pacientes le contaban. Solo miraba el reloj, deseando salir pronto del trabajo, para averiguar a dónde iba su marido entre las 5 y las 7 cada tarde. 진료 거부하시는 겁니까? No tenía tiempo para dar explicaciones. Mientras se quitaba el uniforme médico, les dijo a los pacientes que necesitaba descansar un momento, y salió corriendo de inmediato, dejando a los pacientes sentados allí sin saber qué hacer. Poco después, condujo hasta el edificio de la empresa de su marido. Efectivamente, él salió del despacho puntualmente a las 5. Luego, Seung-woo lo siguió hasta una floristería. Mientras estaba llena de nervios, una joven maltratada apareció de repente pidiéndole ayuda. En ese instante, su marido salió con un ramo de flores y una tarta en las manos. Seung-woo se vio atrapada en un dilema. Si bajaba del coche para auxiliar a la chica, perdería la oportunidad perfecta de seguir a su marido. De repente, un labial se cayó del abrigo del marido. El hombre se apresuró a explicar que el aire estaba muy seco en el avión, por eso se había comprado uno. La esposa olió el aroma del producto. 그래도 체리향은 너무했다. El marido dijo que no hablaba chino, y que una azafata se lo había elegido por él. Durante sus 15 años de matrimonio, Seung-woo llevaba una vida casi perfecta. Ella era la subdirectora de un hospital, y su marido Tae-woo, un director de cine bastante conocido. Su hijo era obediente y maduro. 나를 둘러싼 모든 것들이 완벽했다. Cada vez que el marido volvía de un viaje de negocios, no podía aguantar las ganas de estar íntimo con ella. A la mañana siguiente, él todavía no había saciado sus deseos. Seung-woo le pidió que se contuviera un poco, ya que se habían acostado muy tarde la noche anterior, y estaba a punto de llegar tarde al trabajo. Antes de salir de casa, el marido le puso una bufanda alrededor del cuello con mucha ternura. 우리 마누라 감기 걸리면 안 되지. 나 괜찮지만. Estaban inseparables como una pareja de adolescentes, sin importar que su hijo estuviera presente. En cuanto salió de casa, Seung-woo llamó inmediatamente a su mejor amiga. Resulta que estaba preparando en secreto una sorpresa de cumpleaños para su marido. 잘했네. 아무튼 완벽하다니까. Seung-woo le preguntó si su viaje había sido agradable. Su amiga respondió que había sido muy romántico, igual que una luna de miel. Después, miró a su propio marido con mirada tierna, pero él pasó por su lado como si ella no existiera. Se veía que la supuesta felicidad de su amiga no era más que una ilusión autoengañosa. Apenas llegó al hospital, su compañera más cercana de repente
notó algo extraño. Ella tenía el pelo liso negro, pero en la bufanda de su marido había un mechón de pelo rizado rojo. Antes de que pudiera asimilarlo, su primera paciente ya había terminado de contar sus síntomas. No había escuchado nada de lo que la chica dijo. La joven se enfadó al ver que estaba distraída, y se dio la vuelta para marcharse. La segunda paciente venía a entregar una invitación, y Seng Woo se dio cuenta de que el pelo de la mujer era exactamente igual al mechón encontrado en la bufanda de su marido. No pudo aguantar más y le preguntó directamente. 스타일이 좀 경기 살고 있는지 Tras escuchar las palabras de la mujer, Seng Woo le pidió directamente que se marchara. No llamó inmediatamente a la siguiente paciente, sino que tomó ese mechón de pelo, y lo observó detenidamente. Se trataba de un rizo rojo. Cuando fue a recoger a su hijo del colegio, no pudo evitar fijarse en todas las mujeres con pelo rizado rojo. De repente, una mujer se acercó a saludar a Seng Woo. A primera vista, Seng Woo reparó en su cabello. También era rizado y rojo. La mujer dijo que era la secretaria de su marido. Seng Woo se quedó paralizada al oírlo. Su marido había cambiado de secretaria, y ella no sabía nada al respecto. Seng Woo se esforzó por contenerse, para no mostrarse demasiado sorprendida. Sin embargo, la mujer continuó hablando. 5시면 퇴근이니까 5시요? Pero, hasta las 7:30 de la tarde, su marido aún no había vuelto a casa. Seng Woo estaba inquieta y alterada. En ese momento, su hijo la llamó para que le ayudara a decidir cuál dibujo usar para decorar la tarta de papá. Juntos, Seng Woo y su hijo eligieron el que más les gustaba. Iba a sacarle una foto para enviársela a su marido, cuando él apareció de repente en casa, y le trajo el vino tinto que más le gustaba. Seng Woo no mostró la sorpresa de otros días. Con fingida calma, le comentó que había llegado tarde. El marido respondió que no. Cuando la paciente extendió la mano para recoger la receta que el médico le había escrito, la doctora se echó atrás de repente. Le planteó una condición a la paciente a cambio de la receta. Si no estuviera desesperada, Seong Woo nunca trataría así a una de sus pacientes. Porque hace unos días, Seong Woo descubrió que su marido le era infiel. El día que salió del trabajo antes de hora para seguirlo, él cambió de ruta inesperadamente. Se vio obligada a levantarse en medio de la noche, para buscar y aprender cómo actuar ante la infidelidad de su marido. Al día siguiente, acudió al hospital como siempre, y contrató a una persona desconocida para seguir a su esposo. Poco después, Seong Woo recibió un mensaje de Jeon Seo. Su marido Tae Woo, tras salir del trabajo anticipadamente, había conducido hasta una urbanización de villas. Seong Woo siguió con sus labores médicas, y nadie pudo notar que se comportaba de forma extraña ese día. Mientras tanto, Tae Woo sacó una mochila oculta del maletero del coche, comprobó que no había nadie alrededor, y luego se dio la vuelta para subir las escaleras. Pronto Seong Woo recibió otra noticia al respecto. Sin embargo, no recibió ningún mensaje nuevo de Jeon Seo, hasta que terminó su jornada laboral. 들어간 지 3시간째 안 나오는 중이에요. En ese momento, Seong Woo ya estaba casi segura de que su marido tenía una amante. Cuando fue a recoger la tarta de cumpleaños para él, su móvil volvió a sonar. Seong Woo se detuvo en seco, se calmó el corazón que latía con angustia, y solo entonces se atrevió a contestar la llamada de Jeon Seo. 여자가 많네요. Tras colgar, las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. Al escuchar que la empleada de la pastelería la llamaba, se secó las lágrimas con las manos temblorosas. Poco después, Seong Woo recibió unas fotografías enviadas por Jeon Seo. Debido al ángulo desde el que se tomaron, solo se alcanzaba a ver la matrícula del coche de la mujer. 두 사람 같이 있는 Woo rompió a llorar en voz alta. En ese instante, la empleada le pidió que revisara la tarta. Al girarse vio el diseño que su hijo había hecho personalmente para su padre. Se tapó la nariz de inmediato, para evitar que siguieran saliendo las lágrimas, y le habló a la empleada con la voz entrecortada. 아빠 생일이라고 며칠 고민해서 만든 거. Después de recoger a su hijo del colegio, Seong Woo lo abrazó con mucha ternura y tristeza. Durante el trayecto de vuelta, su mente no dejaba de reproducir imágenes de la infidelidad de su marido, hasta el punto de no darse cuenta de que circulaba a exceso de velocidad. Para cumplir lo acordado, Seong Woo fue primero a entregarle a Jeon Seo la receta que necesitaba, y le recordó que tomara la medicación puntualmente. Cuando Seong Woo descubriera el secreto oculto en el maletero de su marido, comprendería que su infidelidad no era lo único malo, hasta el punto de que llegó a albergar ganas de matarlo. La mujer descubrió con horror que en el maletero de su marido había un móvil que ella nunca había visto. Al encender el teléfono, la mujer se tapó la boca incrédula. El fondo de pantalla no era otro que Jeong, la hija de su amiga. Seong Woo miró a Jeong sentada no muy lejos. Era joven, bonita, y además una verdadera heredera adinerada. ¿Cómo podría ser la amante de un hombre mayor? Seong Woo no podía creerlo.
Entonces, abrió la galería del móvil. Para su sorpresa, en la galería no solo había fotos íntimas de su marido y Jeong, sino también fotografías de su mejor amiga junto a la pareja infiel, todos divirtiéndose juntos con aparente felicidad. En ese momento Seung-woo comprendió, cada vez que su marido decía ir de viaje de negocios, lo hacía para pasear con Jeong. Su amiga, en la que más confiaba, se había convertido en cómplice de su marido, engañándola junto a él. Seung-woo observó sus rostros hipócritas, quedó sumida en un aturdimiento durante mucho tiempo, hasta que se acordó de revisar los mensajes del móvil. 서울 진료하다 급하게 나가. Este mensaje se lo había enviado la compañera de 당분간 조심하는. 잘해라. trabajo de Seung-woo a su marido. Al leer estos mensajes, Seung-woo se sintió como una payasa. La compañera que sabía todos sus secretos íntimos. También era cómplice de su marido. Por su marido con la ayuda de todos los que la rodeaban. En ese instante, vio a todos los presentes brindando en celebración, mientras ella era burlada por todos como una tonta. Perdida el juicio, Seung-woo regresó al coche, tomó un bisturí y lo ocultó tras su espalda, y caminó directamente hacia su marido. 사랑해. 영원히. Al ver el rostro hipócrita de su marido, Seung-woo le clavó el bisturí en el pecho sin dudarlo ni un instante. Sin embargo, todo eso no fue mal en la cámara. Desgarró violentamente la tarta de cumpleaños de su marido con el bisturí, porque ese hombre desleal no merecía en absoluto todo el cariño que ella le había puesto. Llegó el momento de soplar las velas, y su marido dio las gracias a todos sus compañeros por el apoyo en su carrera. Su amigo Hee Jeok bromeó diciendo. 기왕할 거면 진짜. Sin embargo, todos los presentes la apuraban para responderle a Tae-woo. Con el fin de enfurecer a Jeong, besó a Tae-woo en público. Después, Seung-woo se alejó a propósito para observar los movimientos de su marido. Tal como esperaba, su marido se acercó a Jeong fingiendo saludar a un conocido, y le apretó la mano en secreto para consolarla. Jeong le devolvió una sonrisa de triunfo. Al presenciar esa escena, Seung-woo decidió contraatacar. Al instante siguiente, se acercó voluntariamente hasta donde estaba Jeong. La mujer descubrió sin querer que el color del pelo de su mejor amiga era idéntico al del mechón que había hallado en la bufanda de su marido. Curiosa, le preguntó al respecto. 요즘 그 머리색이 유행인가 봐. 많이 보이더라. 아. Oportunidad perfecta de seguir a su marido. Cuando la mujer se giró, descubrió con horror que su marido sostenía en secreto la mano de una joven. Toda esa tensión amorosa oculta entre ambos no se escapó a los ojos de Seung-woo. Y aquella joven no era otra que Jeong, la hija de su amiga. Al instante siguiente, ella se acercó. Mientras tanto, Tae-woo, el marido, al ver a su esposa junto a su amante, no pudo ocultar su nerviosismo. Su mejor amiga se apresuró a presentarle a Seung-woo. Jeong era su instructora de pilates. Sin saber que, hace apenas un momento, Seung-woo había visto en el móvil oculto en el coche de su marido, que Jeong era su amante, y que su amiga ya sabía todo sobre la infidelidad desde hace tiempo. Para vengarse perfectamente de todos los que la habían engañado, Seung-woo fingió estar muy sorprendida. Sin embargo, Jeong seguía celosa por el beso que había visto entre Seung-woo y Tae-woo antes, y terminó humillando a Seung-woo delante de todo el mundo. 시간에 무리 가지 않게 잘 관리해드릴게요. Después de hablar, Jeong se dio la vuelta para marcharse. Tae-woo se puso de pie enseguida para ir tras ella, pero un amigo lo detuvo a tiempo, advirtiéndole que debía mantener la compostura. 반란만으로 만나서 호강하고. Enfurecido, Tae-woo empezó a pelear con su amigo. Seung-woo curó las heridas de Tae-woo con cara de resignación, y a llevar el mismo anillo que ella. Su marido le preguntó con cautela con quién había estado hablando hace un momento, y Seung-woo le respondió que con Jeong. 누군데? Seung-woo no pudo evitar soltar una carcajada. Su marido tenía una actuación increíble. Hace apenas un instante se estaban tomando de la mano llenos de ternura, y ahora fingían no conocerse. Daban asco. Sentía una opresión terrible en el pecho, y lo único que quería era volver a casa para descansar. Si seguía al lado de ese hombre, no aguantaría las ganas de vomitar. En el momento en que cruzó la puerta de su casa, Seung-woo ya no pudo aguantar más. Se desplomó en el suelo, sollozando con profundo dolor. Mientras tanto, Tae-woo corrió enseguida a consolar a Jeong. Le dijo que él y Seung-woo eran como una pareja de máscaras, sin ningún sentimiento. No obstante, esa escena quedó grabada por una cámara. En toda la fiesta solo había una persona con cámara. Junyoung, el hijo de Tae-woo y Seung-woo. 당신 내일까지. Después de hablar, Jeong se marchó. Al instante siguiente, Junyoung salió del bosque desanimado y sin rumbo. La compañera de su madre lo